hermanos, ahí donde usted se encuentra. Y quiero que me acompañe al libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos. El mensaje de hoy es Salmos 18:18. El mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy se llama las bendiciones del quebrantamiento. Usted dirá, ¿cómo es posible que el quebrantamiento pueda darnos una bendición? ¿Cómo es posible que la aflicción, las circunstancias, las pruebas, dificultades, cómo es posible que puedan darnos una bendición a nuestra vida? Es difícil de entender, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el punto de vista terrenal, pues no encontraríamos ninguna bendición. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, podemos darnos cuenta que el proceso o lo que muchos le llaman la escuelita del quebrantamiento tiene bendiciones, ¿verdad? Bendiciones para nuestro corazón y para nuestra vida. Y quiero que le demos lectura a Salmos 18:18. Salmos 18:18. Es el rey David el que está escribiendo este salmo y dice así: Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. 28 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo quebrantaré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. En cuanto a Dios, perfecto es en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron, los hijos de los extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Este salmo David lo, lo compone como un resumen del resultado de todas sus pruebas, ¿verdad? Inclusive si usted lee antes del versículo 18, también ahí menciona la misericordia de Dios y cómo Dios lo levanta y lo, este, lo saca adelante a pesar de sus pruebas. Y me gustó mucho este versículo 18 que dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Aún en medio de nuestro quebrantamiento, Dios nos ayuda, Dios nos fortalece. Porque
El quebrantamiento en la vida del cristiano no es para juicio, sino para fortaleza, para bendición. Y uno diría, ¿cómo es posible que un quebrantamiento sea para bendición y para crecimiento? Dios quebranta, escuche bien, no existe cristiano que no pase por la escuela del quebrantamiento. No existe, hermanos. No existe. Si a uno nos dijeron que el cristianismo o que Jesús iba a ser el camino de la felicidad y que todo iba a ser color de rosa, déjeme decirle que le echaron mentiras, ¿verdad? Y que ese evangelio de la prosperidad que tanto dicen, ¿verdad? Ese evangelio humanista que se predica mucho hoy en día, es mentira. Es la verdad, hermanos. Es mentira. Hoy en día muchas iglesias predican un evangelio homocéntrico. ¿Qué quiere decir que es homocéntrico? Centrado en el hombre. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro, Dios esto, aquello, esto. Pura palabra de bendición, ¿verdad? Que endulza el oído, que agrada. Es muy difícil que usted encuentre un mensaje donde se confronte el pecado, donde se habla acerca de las consecuencias del pecado, o de que el cristiano en su caminar a veces tiene que ser, más bien no a veces, sino que tiene que ser quebrantado. ¿Por qué, hermanos? Yo no sé si a usted le pasó, pero al menos a mí me pasó, que cuando empecé a comprometerme más con Dios, más mal me iba. No sé si a usted le pasó, ¿verdad? Pero a mí me pasó. Y yo he visto muchos casos muy similares, que entre más se comprometen con Dios y más empiecen a buscar a Dios, peor les va. No entiendo, pero supone que ya me estoy poniendo bien con Dios y ya estoy viniendo a la iglesia y estoy orando en las mañanas y de pronto todo empieza a venirse abajo. De pronto pasó esto, aquello y lo otro y ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿De qué se trata esto? Le podríamos decir a Dios. ¿A qué estás jugando, Señor? Pero cuando uno le entrega su vida a Dios, cuando uno le entrega su corazón y el gobierno de su vida a Dios, Dios va a empezar a hacer dos cosas. Número uno, hermanos, va a empezar a quitar todo lo que a Él no le agrade. Todo. Y hay cosas que le desagradan a Dios de nuestra vida que tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta. Y entonces Dios empieza a quitarnos y sacar de nuestro corazón todo lo que no le agrade a Él. Y número dos, hermanos, Dios va a empezar a forjar carácter en nuestra vida. Carácter es igual a tener fe, una fe inquebrantable, una fe que soporta, una fe que no se mueve, ya no basada en emociones, sino una fe basada en el Espíritu, sostenida por el Espíritu, no por las emociones. Porque una fe emocional es una fe, como dice Santiago, que es como la ola del mar, va y viene, y va y viene, y un día hay mucha fe y otro día no hay nada de fe. Dios quiere que desarrollemos carácter, que crezcamos espiritualmente. Y hay veces que Dios, yo les decía en la mañana el ejemplo de las vides, ¿verdad? Tiene que podarnos. O sea, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, fuera de mí nada podéis ser. Dice, ustedes han sido por las palabras, limpiados por la palabra que les he dado. Dice, y mi Padre también los limpiará. ¿Y los limpiará para qué? Para que lleven más fruto. O sea, Él quitará todas las ramas, todas las hojas, ¿verdad? Y nos va a dejar pelones para que podamos dar el fruto que Él quiere darnos. Tomé como ejemplo, hermanos, la vida del rey David. ¿Por qué no Job, Johnny? ¿Por qué no Job, verdad? Bueno, Job ya está muy chateado aparte, pero este, Job se centra solamente en una forma de quebrantamiento. Pero al rey David le pasó de todo. Y por eso es que decidí tomar de ejemplo la vida del rey David. Si hay una vida que refleje las bendiciones del quebrantamiento, es la vida del rey David. Pues imagínense, hermanos, desde
jovencito, menospreciado por sus padres, por sus hermanos, creciendo solo, en abandono, teniendo que pelear con osos, leones, y tener que derrotar a un gigante, y luego que su rey, lejos de recompensarlo, lo empieza a perseguir, pasa por persecuciones, lo traicionan, lo dejan solo, lo encarcelan, pasa por escasez, etcétera. Pasa por una cantidad de cosas, peca contra Dios, Dios viene y lo disciplina, y puro quebrantamiento, quebrantamiento tras quebrantamiento. Y el rey David, si bien no era perfecto, era el rey conforme al corazón de Dios. ¿Por qué era el rey conforme al corazón de Dios? ¿Verdad? Porque David se dejaba moldear por Dios. Dios quiere moldear la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere forjar en nosotros el modelo de hombre y mujer que Él quiere para nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Escuche bien, hermanos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y con llamado no me refiero a predicar, a ser pastor. No, hermanos. Es un propósito de vida. Dios no es un llamado así como el de Johnny, no. O sea, Dios no agarra propósitos, los mete en una fotocopiadora y a ti te tocó el llamado B, a ti te tocó el llamado A, oye, a mí también me tocó el B. No, no hay iguales. Dios a cada uno tiene un propósito diferente y tiene un modelo y tiene un plan específico para cada persona. Y hay un David que Dios quiere que se convierta en ese hombre, ¿verdad? Hay un Edson que Dios quiere que se convierta en un hombre así, ¿verdad? Y Dios quiere un Javier que se convierta así, ¿verdad? Dios tiene un plan, un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y para cumplir ese propósito, Dios tiene que empezar a moldearnos, a quitar lo que no le agrade, a formar carácter. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios porque él era un hombre muy moldeable por Dios. Dios lo corregía y él aprendía. Sí se equivocaba y se equivocó muchas veces, fue imperfecto. Pero él se arrepentía de su pecado, volvía, buscaba a Dios, siempre buscaba considerar a Dios en todos sus caminos, ¿verdad? Era un hombre que en su corazón el primer lugar era Dios, ¿verdad? Y uno diría, ¿por qué Saúl no y por qué David sí? ¿Verdad? La más grande diferencia del rey David y el rey Saúl es que es la comunión que tenía David con Dios. Saúl nunca le preguntó a Dios qué quería de él. Saúl simplemente quería él servirse a sí mismo. En cambio, fíjense, Saúl, aunque él sabía que la voluntad de Dios era que David iba a ser el rey siguiente, Saúl hizo hasta lo imposible por evitar la voluntad de Dios. Pero la diferencia es que David, cuando peca, dice, Señor, si quieres, quítame hasta el reino, pero que tu presencia no me deje. ¡Wow! O sea, eso me da a entender a mí que David era un hombre que prefería estar bien con Dios a toda costa. Inclusive si aún a él le quitaran el reino, o si perdía algo o esto, o si no le caía bien a tales personas, para él su prioridad era estar bien con Dios. Sí, se pecaba y pecó muchas veces, pero se arrepentía y me arrepiento porque quiero estar bien con Dios. Había un corazón moldeable, un corazón dispuesto a obedecer a Dios, a seguir a Dios, a diferencia de Saúl, que él siempre terminaba haciendo lo que él quería y como él quería, ¿verdad? Entonces vemos que la vida de David es una vida imperfecta, pero es una vida considerada conforme al corazón de Dios. David pasó por muchos quebrantamientos porque fue perseguido, fue abandonado, fue traicionado, menospreciado, fue disciplinado también por Dios, una forma de quebrantamiento. Pasó por desiertos, pasó por escasez, David fue difamado y por último David también fue humillado. O sea, David pasó por muchas formas de quebrantamiento, pero cada forma de quebrantamiento que él pasó trajo una bendición consigo. Ejemplo,
David forjó una relación íntima con Dios cuando él se quedó solo. Cuando él no tenía a nadie, que lo mandaban, lo aventaban al monte allá a cuidar las ovejas, que sus hermanos no le caían bien, ¿verdad? Que su papá pues tampoco no lo tiró a Lucas cuando vino el profeta y todos se reunieron a comer y a él lo olvidaron allá en el campo. Pero él estando ahí solo, encontró a Dios, encontró una relación con Dios. Escuchen bien, la soledad no es una maldición, no es algo que tenga que dañarnos. Al contrario, la soledad es una oportunidad enorme para forjar una relación con Dios. Escúchenme bien, los grandes hombres de Dios han tenido vidas solitarias, han tenido vidas en soledad. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, Isaías, este, Jonás, ¿quién más les gusta? ¿Verdad? Cada uno de los grandes hombres de Dios que han tenido una relación íntima con Dios, han tenido una vida solitaria. La soledad era algo muy común en la vida de ellos, pero no estaban solos, sino que Dios estaba con ellos. Y aprendieron a tener una relación con Dios en medio de esa soledad. Cuando fue abandonado David, él descubrió que Dios nunca le abandonaría. Y fíjense, hermanos, gracias a esa soledad y a ese abandono del rey David, David escribe el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá. O sea, ahí se ve el reflejo de la confianza que David tenía en Dios, que aunque todo el mundo lo abandonara y lo dejara, él sabía que Dios nunca lo iba a dejar, porque en medio de su soledad forjó una relación con Dios y encontró ahí la amistad más valiosa que todo ser humano puede tener, que es la amistad de Dios. Y ahí está la bendición de ese quebrantamiento. De haberse quedado solo, él descubre a Dios, encuentra una relación con Dios, una relación que no se rompe con nada, hermanos. Dice a Romanos que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es decir, no hay poder terrenal que pueda separarnos del amor de Dios. Nada, hermanos. Lo único que puede separarnos de Dios es que uno mismo decida separarse de Dios. Pero aun cuando uno decide separarse de Dios, Dios sigue buscándonos. Dios sigue aferrándose a nosotros. Dios sigue esperándonos como el padre del hijo pródigo espera que vuelva. O sea, es un lazo inquebrantable, hermanos. Cuando uno encuentra a Dios, cuando uno pasa por ese quebrantamiento de la soledad. Y le voy a decir algo, los momentos de mayor crecimiento espiritual que yo he tenido han sido en tiempos de soledad. Yo me acordaba que cuando yo estaba en la universidad, David trabajaba y mi mamá también, y mi papá también, los tres trabajaban. Yo llegaba de la universidad y la casa, adivine que estaba sola, completamente sola. Nada más estaba yo, ¿verdad? Y pues mi mamá nos dejaba ahí comida en el refri, la calentábamos, ¿verdad? O si no, pues ni modo, atuncillo y maruchan y lo que había. Este, no, pero casi siempre mi mamá, sí nos hacía de comer y nos dejaba ahí en el refri algo. Entonces, y en esos tiempos fue donde leí toda la Biblia, hermanos, completamente. Pude haberme a lo mejor agarrado a ver televisión, a pasar mi tiempo en Facebook, en otra cosa, tratando de aliviar la soledad que yo sentía. Pero le digo algo, y sí, sí lo intenté, no le digo que no. Sí, pasé mucho tiempo en Facebook y en videojuegos y otras cosas. Pero yo me daba cuenta que terminaba de ver televisión o terminaba de hacer alguna de esas cosas y me sentía solo, como triste. Y fue cuando yo empecé a buscar a Dios, cuando me di cuenta que Dios realmente llenaba ese vacío que no podía llenar nada más. Nada más lo podía llenar. Ni el Facebook, ni la televisión, ni los videojuegos, ni nada. Y ahí es donde tuve una de las experiencias más hermosas con Dios. Pero todo surgió de una soledad, de un tiempo de soledad. Y David también, él forjó una relación íntima con Dios en medio de su soledad. Número dos, hermanos.
David encontró en Dios su fortaleza. Cuando David fue perseguido, fíjense, cuando David fue perseguido y él tenía que andar por los desiertos y venía, iba a un lado y apenas iba a un lado y le mandaban a llamar a Saúl, David está acá, y ahí va Saúl detrás de él, ¿verdad? Estaban jugando a las escondidas, de cuenta, y David iba por un lado y Saúl ahí iba detrás de él. No lo dejaban en paz. No podía estar tampoco, no tenía un castillo, no tenía una torre, no tenía una fortaleza donde él se pudiera meter y dice, ¿sabes qué? Aquí estoy seguro, aquí Saúl no va a poder entrar. No. Sin embargo, David en medio de esa persecución, él encontró que Dios fue su fortaleza, que Dios era su fortaleza. Y lo vemos en este salmo, el Salmo 18, que los enemigos cayeron delante de él. Dios se los entregó. Dios lo libró de la mano de Saúl. Él se dio cuenta que quien lo libraba de Saúl era Dios, no era su capacidad militar, no era la cantidad de hombres que había con él, sino que era Dios. Para empezar, él solamente tenía 200, 400 hombres. Saúl tenía miles. Era imposible que David pudiera hacerle frente. Era imposible que David pudiera estar seguro en un solo lugar. Y es más, le voy a decir algo. Cuando él dijo, ¿sabes qué? Ya sé dónde puedo estar seguro, me voy a ir con los filisteos. Se fue con los filisteos, llega a Ciclac, ¿verdad? Y un día él se apunta, ¿sabes qué? Van a ir a pelear contra Saúl. ¿Sabes qué? Sí, estos traen mucho más ejército. Ahora sí le voy a poner a Saúl, ¿verdad? Y va a ir a pelear ahí con los filisteos en contra de Saúl. Y adivine qué, Dios permite que los amalecitas tomen todo Ciclac y se lleven a sus esposas y a sus hijos y a todo lo que tenía cautivo para mostrarle que no eran los filisteos los que le daban seguridad. No era el hombre, era Dios. Y hay veces que nosotros creemos que nuestra fortaleza son nuestras finanzas, nuestra cuenta bancaria, nuestro trabajo, nuestra familia, ¿verdad? Nuestro intelecto, capacidad de resolver problemas. Y no, nada de esto va a poder librarnos de nuestros enemigos o de nuestros adversarios o de las dificultades. El único que tiene el poder para librarnos de todo esto es Dios. Porque la cuenta bancaria un día se puede vaciar y ya. Un día nuestra familia está con nosotros y otro día no. Un día podemos tener la capacidad para resolver problemas y otro día no. Nada de lo que hay en esta tierra nos puede dar la seguridad que solamente Dios tiene. Ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, ¿verdad? Ni nuestra fuerza física, nada. Dios es el único que puede dar seguridad. Es más, ni los seguros, ¿verdad? Eso que yo trabajo en seguros. Pero nada puede darnos seguridad, hermanos. Nada, solamente Dios. Y le voy a preguntar algo, hermanos. ¿Cómo podemos darnos cuenta que Dios es nuestra fortaleza? ¿Cómo creen que David se hubiera dado cuenta que Dios era su fortaleza si Saúl no lo hubiera perseguido? ¿Cómo se habría dado cuenta David que Dios era su seguridad si los amalecitas nunca le hubieran asaltado el changarro y se hubieran llevado todo? ¿Cómo se hubiera dado cuenta David que Dios era su única fortaleza si él nunca hubiera sido quebrantado de esa manera? No había manera, no había forma. La única manera que podemos encontrar a Dios como mejor amigo es en la soledad. La única manera en que podemos encontrar a Dios como nuestra fortaleza es en la vulnerabilidad. La única manera en que podemos conocer a Dios como nuestro proveedor es en el desierto. Si no, no podríamos conocer a Dios en ese papel. Seríamos como Job. Pues yo he escuchado que Johnny dice que Dios es proveedor y que Dios bendice y que Él nos protege y que Él vela por nosotros y que Él es nuestro mejor amigo. Pero ¿cómo podríamos experimentar eso si no hay quebrantamiento? Si no se pone a prueba ese conocimiento. Israel nunca hubiera conocido a Dios como una columna de fuego si los egipcios no los hubieran perseguido. Ellos no hubieran conocido a Dios como proveedor si no hubieran tenido que pasar por un desierto solo, sin nada. Y ahí es donde se dieron cuenta que Dios podía hacer caer maná del cielo.
Dios a veces quiere que conozcamos cómo es Él, y para eso Él tiene que quebrantarnos. Ahora, pero a veces queremos conocerlo como nosotros queremos. A ver, Señor, no, yo estoy pasando por dificultad, enfermedad o por persecución. Yo quiero que tú pues te avientes a mi perseguidor y me libres de esto. Y a veces no es como nosotros queremos. Dios tiene sus formas, ¿verdad? Hay veces que Dios nos librará con poder. Hay veces que Dios nos librará de otra manera. Tal vez simplemente Dios quiere que aprendamos a perdonar a quien nos ha perseguido. Que eso es otra etapa de David, ¿verdad? Que Dios le puso en la prueba a David y le dijo, ahí está Saúl en la cueva, está haciendo sus necesidades y tienes una espada y te lo puedes echar. ¿Y qué hizo David? Dijo, ¿sabes qué? No, no, Señor. No, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Ahí es una prueba de que David, ¿sabes qué? Yo lo perdono. Me hizo esto, aquello y lo otro, y sí, me persiguió y me difamó, habló mal de mí, hizo aquello, pero yo lo perdono. Y David aprendió esa parte también. Por eso lo pongo como ejemplo, porque el tipo, Dios trató con él en muchas áreas. A veces Dios tiene que quebrantarnos, hermanos. Tiene que quebrantarnos para darnos una bendición. Y esa bendición puede ser su conocimiento, conocer un aspecto de su vida. Puede ser también conocer un aspecto de nuestra vida. Porque ¿cómo habríamos de conocer a David como perdonador si Dios no le hubiera puesto esa circunstancia? Si él no hubiera perdonado, ahí se le hubiera echado. No, pues aquí es el momento. Dios hasta nos hubiera puesto bíblico, ¿verdad? Dios me ha entregado mis enemigos en mis manos, ¿verdad? Y Jehová es la victoria. Pero no, David no hizo eso. A veces las pruebas, hermanos, sacan a relucir lo que está mal en nuestro corazón. Recuerdan que yo les dije que sirve para dos cosas. Una es para sacar lo que no le agrada a Dios de nuestras vidas y otra es para forjar carácter, forjar fe. Para sacar las cosas que Dios no quiere de nuestra vida, tiene que pasarnos por pruebas, por desiertos. Ahí es donde Israel, en medio de el desierto, y estaban comiendo pues puro pan, ¿verdad? Me pregunto cómo le harían, ¿verdad? Con tanto gluten en su organismo, pero ahí en medio de esa situación, los israelitas se enojaron. Dijeron, Señor, ya estamos hartos de tu maná, ya estoy esto y aquello y otro, y queremos carne, Señor. Queremos darnos carne, por favor. ¿Verdad? Y Dios se enoja, ¿verdad? Porque Dios también a veces se enoja. Y dijo, está bien, les voy a mandar carne hasta que se les salga por las narices. Y les mandó carne, ¿verdad? Carne y carne y carne. Pero así como les mandó carne, también les mandó serpientes, ¿verdad? Para que les mordieran. Y eso es para que ellos se dieran cuenta que lo que es la actitud que estaban teniendo con Dios estaba mal. Y a veces Dios tiene que ponernos en el quebrantarnos para que salga lo que está dentro de nosotros. Resentimientos, amargura, dolores, heridas, todo lo que está mal dentro de nosotros, soberbia, qué sé yo. Hay muchas cosas, ídolos en nuestro corazón que no nos dábamos cuenta que había. Amor propio, el yo, todo eso, Dios lo saca, pero lo saca con el quebrantamiento. Y la bendición, dice, ay, ¿qué bendición tiene eso? Yo ni que Dios saque todo, ¿verdad? La bendición es que cuando Dios saca todo eso de nuestra vida, ahora sí nos puede bendecir. ¿Usted cree que Dios va a bendecir a alguien que en su corazón no haya avaricia? Pues no, Dios no le va a dar riqueza a alguien que tiene avaricia en su corazón. ¿Usted cree que Dios le va a dar un, a lo mejor un puesto de liderazgo, una jefatura o algo, a alguien que es temperamental y que no ha tratado con su carácter? Pues no, obviamente no, porque va a dañar a los que están bajo su liderazgo. Dios quiere bendecirnos,
Pero antes de bendecirnos tiene que forjar carácter y quitar todo lo que no le agrada de nuestra vida. Así es Dios, hermanos. Y es por eso cuando muchos vienen a Cristo y se convierten, acto seguido le empieza a ir mal. Pero no es que Dios sea malo, sino que Dios ya empezó el proceso de limpieza y está empezando a sacar y a sacar y a sacar todo lo que no le agrada. Y ¿sabes qué? Eres bien maldiciento, te voy a sacar lo maldiciento, ¿verdad? Con quebrantamiento. Y ¿sabes qué? Todavía hay lujuria en tu corazón, ni modo, quebrantamiento para sacar eso. ¿Sabes qué? Eres bien codicioso, te gusta mucho el dinero, pues ahí te va a escasez para sacar eso de tu corazón. Así es Dios. Dios obra así. Y es un proceso de limpieza. También puede ser un proceso de crecimiento. Quiero que me conozcas como proveedor, ahí te va escasez. Quiero que me conozcas como sanador, ahí te va la sanidad. Ahí te va la enfermedad, y la sanidad después, ¿verdad? Pero quiero que aprendas a conocerme. Y por último, hermanos, hay un proceso de quebrantamiento que también a nadie le gusta, que es la disciplina. David encontró el valor de la santidad mediante la disciplina. A nadie nos gusta ser disciplinados, la verdad, no, ¿verdad? Pero la disciplina de Dios es necesaria para que valoremos la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios tiene un costo muy alto, hermanos. La limpieza que Dios nos ha dado a nuestro corazón tiene un costo muy alto. Y como no nos costó, hermanos, a veces no lo valoramos. Mire, yo he conocido mucha gente que le han regalado cosas, ¿verdad? Y así como se las regalan, así las destruyen. O sea, no las cuidan. O sea, les regalan carros nuevos y al año ya está todo desbaratado. ¿Por qué? Como no les costó, no lo valoran. Y como a nosotros la salvación no nos costó, a veces no la valoramos. Como la justificación y la santificación que Jesús ganó en la cruz del Calvario, muriendo y derramando su sangre y no nos costó a nosotros, no la valoramos. Y entonces Dios tiene que decir, no la valora mi hijo. Ahí te va una disciplina para que aprenda a valorar lo que yo le he dado. Aprenda a valorar que yo soy un Dios santo. Y a veces Dios tiene que sacar su chanclita y darnos en las pompis, ¿verdad? Para que aprendamos a obedecer, a no pecar, a no darle rienda a la carne. La disciplina para eso. Y créame que yo le decía en la mañana, yo creo que David, el rey David, después de la disciplina que tuvo, yo estoy seguro que nunca en su vida volvió a voltear a ver una mujer mientras se bañaba. Estoy 100% seguro de eso, ¿verdad? Porque le costó un hijo, le costó pelearse con su esposa, le costó que un hijo abusara de su otra hija, que otro hijo matara a su otro hijo y que un hijo intentara asesinarle el reino y que se acostara con sus concubinas. Todo eso le costó la disciplina. Y estoy seguro que después de haber considerado todas esas consecuencias, la próxima vez que volvió a ver a alguien bañándose por ahí, dijo, ahí nos vemos. No quiero volver a saber nada de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la disciplina produjo en él santidad, ¿verdad? Valoró la santidad, valoró el precio de amar a Dios y de lo que cuesta. Entonces, el quebrantamiento, hermanos, es necesario para que Dios nos bendiga. Es necesario. A nadie nos gusta. Realmente, soy sincero, a mí tampoco me gusta ser quebrantado por Dios. Pero las mayores bendiciones que Dios nos ha dado, y al menos a mí, han sido a través de momentos de quebrantamiento. A veces, este, el quebrantamiento es una escuela, hermanos, para Dios. Es la forma más efectiva de enseñarnos cosas, de enseñarnos a ser agradecidos, de enseñarnos a valorar la santidad, de enseñarnos a valorar nuestra relación íntima con Dios, a encontrar y conocer a Dios, como Él es Él, como proveedor, como fortaleza, como nuestro auxilio. Es la manera en que Dios trabaja, hermanos. Y no nos gusta, yo sé que no nos gusta porque a la carne no le gusta, hermanos. Pero mire, no sé, tal vez alguno de ustedes esté pasando por un proceso de quebrantamiento y no sé qué área sea, ¿verdad? Solamente Dios sabe y Dios conoce.
cómo debemos de reaccionar en medio de ese proceso, hermanos. Podemos reaccionar de muchas maneras, tal vez con enojo, con ira, con desesperación, tal vez podemos tratar de tomar las cosas en nuestras manos y tratar de resolver el problema a nuestra manera, pero nada de eso va a servir. Créame, hermanos, créame. Dios no va a cambiar el proceso solamente porque nosotros no queramos llevarlo a cabo. Mire, Dios es un Dios bien, pero bien paciente, pero bien paciente. Él no se desespera. Él es como un maestro que se queda horas extras después de clase con el alumno que está batallando para pasar el examen y se lo enseña una y se lo pone una y otra y otra y otra vez. Y aunque el alumno se enoje y reaccione mal, ese maestro paciente que es nuestro Dios va a seguir diciendo, tranquilo, te voy a volver a explicar y quiero que vuelvas a aprender lo que te estoy enseñando. Y nos lo va a poner una y otra vez, hermanos. Y es por eso que yo he conocido muchos, pero muchos cristianos, hermanos, que no salen de la misma prueba. Fíjese bien, he conocido muchos cristianos que no salen de la misma prueba. Usted habla con ellos hoy y dentro de 10 años habla y está pasando exactamente por la misma circunstancia. Y habla y hemos conocido gente que conocimos de hace 20 años. ¿Verdad? Y está pasando por la misma situación que hace 20 años. Yo digo, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque no han querido aprender lo que Dios les está enseñando a través del quebrantamiento. Si el rey David no hubiera reaccionado ante la reprensión del profeta Natán y se hubiera aferrado a su orgullo, créame que hubiera vuelto a venir el profeta Natán y hubiera vuelto a repetir otra disciplina para David en esa misma área. Si David no hubiera aprendido a que Dios es su fortaleza, créanme que David se hubiera tardado otros 10 años en llegar a ser el rey de Israel. Dios no se va a brincar una parte de nuestra vida, de nuestro proceso, de del moldeo que Él tiene del plan para nuestra vida, solamente porque nosotros no queramos aprenderlo. Así es Dios, hermanos. Todo depende de si nosotros aprendemos lo que Él nos quiere enseñar, si conocemos a Dios como Él quiere que le conozcamos, o que corrijamos y saquemos de nuestra vida lo que Él quiere sacar. Hasta entonces, la escuelita del quebrantamiento va a seguir, hermanos, va a seguir y va a seguir. No es una amenaza y no es que Dios sea cruel, hermanos, pero Dios nos ama. Dios nos ama. Y si David no hubiera entendido a la primera, créame que Dios hubiera vuelto a disciplinarlo. Si David no hubiera conocido a Dios en medio de la soledad, Dios lo hubiera dejado solo más tiempo para que se acercara a él. Pero se fija que todo lo que Dios hace va con un fin, para beneficio de nosotros. Dios quería que David y él se convirtieran en amigos íntimos, que David conociera a Dios como Padre. Dios quería que David entendiera que su seguridad no está en el hombre, sino está en Dios. Dios quería que David entendiera que no debe de pecar porque el pecado trae consecuencias y que debe valorar la salvación que Dios le ha dado. Porque si no lo hace, su alma se pierde. Entonces, cada una de las cosas que Dios hace en esa escuela del quebrantamiento es para beneficio de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie, vamos a hacer una oración a Dios. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, porque tú has puesto tus ojos en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú tienes un plan para nuestras vidas,
un plan y un propósito que tú deseas cumplir, Señor. Padre, yo quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos. Si alguno de ellos, Señor, está pasando por una situación, Señor, de quebrantamiento en algún área, sea cual sea, Señor, yo te pido, Padre, que, que no se desespere, Señor, sino dale paz, Señor, en medio de esta situación. Ayúdanos, Señor, a mirar este quebrantamiento no con los ojos naturales, Señor, sino verlo con los ojos espirituales y verlo con el propósito que tú tienes, el fin que tú tienes de este quebrantamiento, Señor. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu voz, a conocer qué es lo que tú quieres mostrarnos a través de esta situación, Señor. ¿Cuál es la enseñanza que tú tienes con esto, Señor? ¿Qué quieres que aprendamos a través de este quebrantamiento? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, enseñarnos o corregir o quitar de nuestro corazón, Dios? Ayúdanos, muéstranos, Señor, tu voluntad. Queremos agradarte, Señor. Queremos serte fieles, Señor. Queremos que nuestro corazón sea moldeado conforme al tuyo, Dios. No conforme al mundo y no conforme a nosotros queramos, sino queremos que nuestro corazón sea moldeado cada día más, Señor, y sea como el tuyo, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y que cada uno de nosotros pueda cumplir, Señor, el propósito por el cual tú nos trajiste a este mundo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.